Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí en este webinar. Mi nombre es Israel Torres, soy analista de mercadotecnia de PSW y antes de comenzar me gustaría realizar unas pruebas de sonido. Les pido de favor si me pueden indicar en el chat si me escuchan claramente. Ok, perfecto. Muy bien, continuemos. El día de hoy nos van a estar hablando nuestros expertos acerca de la NOM 035 y por qué debemos de aplicarla en estos tiempos. Presentándoles a ustedes a nuestros expositores, Roberto López, quien es psicólogo clínico y máster en psicología organizacional, al igual que a Diana Castellanos, ingeniero en gestión empresarial y consultor, y a Marisol Villarreal, coordinadora de consultoría RH en México. Se les recuerda que va a estar habilitada la opción del chat, que ustedes puedan escribir sus preguntas, dudas y aclaraciones, o bien como vieron en el video, pueden levantar la mano cuando tengan alguna pregunta. Al finalizar esta sesión, se va a dar un espacio de 10 a 15 minutos para responder a todas sus preguntas. También me gustaría pedirles de favor que puedan mantener sus micrófonos en modo silencio para ofrecerles una mejor presentación. Sin más por el momento, quedo atento a cualquier comentario. Le cedo el micrófono a mi compañera Marisol para poder comenzar. Muchas gracias. Gracias, Israel. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Primeramente, agradecerles este espacio de tiempo que están con nosotros para platicar de este tema tan importante como es el COVID y también de la norma 035. Antes de iniciar, me gustaría reforzar con ustedes algunas de las recomendaciones que ya les comentó Israel previamente. Primeramente, si pueden escucharme correctamente y si pueden ver mi pantalla. De no ser así, por favor, coméntenos a través del chat para que Israel pueda apoyarles. También les solicitamos que por favor puedan mantener sus micrófonos en silencio. Esto nos va a ayudar a que no se filtren sonidos del exterior y que puedan escucharnos correctamente. Sus dudas a través del chat las vamos a contestar. Al final vamos a dar un espacio para esto. Y bueno, finalmente comentarles que la presentación va a ser grabada para ser compartida con todos y todas ustedes al finalizar la misma. Antes de iniciar, me gustaría platicarles de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Nosotros somos PSW Global. Nosotros creamos, desarrollamos y comercializamos softwares. Nuestra principal área de expertise es recursos humanos y ya tenemos más de 30 años de experiencia. Nosotros como PSW Global somos expertos en la gestión de talento y entramos en 3 de los principales procesos. El proceso de incorporación, selección, es encontrar. Aquí evaluamos el potencial de los candidatos a través de competencias blandas y complementamos con competencias técnicas. Esto lo hacemos en uno de nuestros softwares que es Pixo. Ahora, el desarrollo del talento es la evaluación de comportamientos observables por parte del círculo de trabajo mediante una metodología de 360. Esto lo hacemos en otra de nuestras herramientas que se llama Feedback. Recientemente agregamos una evaluación de competencias que permitan trabajar de manera efectiva en el esquema de home office. Esta se llama Hope y es parte de Feedback. Y finalmente, la parte de la retención de talento es bien importante, que estas personas, este talento que encontramos, que incorporamos, capacitamos y desarrollamos, no se nos vaya de la empresa. Esto lo hacemos a través de aplicaciones de encuestas de clima laboral, a través de una de nuestras plataformas que es Analytics, que más adelante vamos a hablar más acerca de esta plataforma, y una parte de Analytics, ahí se está filtrando un sonido, gracias, una parte de Analytics contiene las guías de la norma 035. Analytics nos permite enviar estas guías para poder aplicarlas a distancia y obtener resultados por centro de trabajo, resultados también individuales rápidamente. Cuando nosotros hablamos de gestión de talento, hablamos de una estrategia basada en las personas. Y la tecnología, especialmente hoy en día, es un pilar fundamental para poder llevarla a cabo. Me gustaría presentarles a Roberto López. Roberto forma parte de la empresa Decires. Decires es un asociado estratégico y la finalidad de tener esta alianza PSW Decires es poder sumar experiencias y brindarles una oferta de la implementación de la norma 035. Roberto, buenos días. Te cedo el micrófono para que puedas continuar. Roberto, ¿me escuchas?
Sí, es que estaba comentando con Diana que no veía la presentación, que te veo nada más a ti, veo a la gente y Diana me dice lo mismo. Por eso me atoré un poquito. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias, Marisol, como siempre, dándonos la bienvenida a estas pláticas. Les agradezco a toda la audiencia que está presente, a Marisol, a PSW. Somos de la empresa de CIRES, somos una empresa de consultoría orientada a guiar a la gente, a mejorar a la gente. Estamos en un proceso de evolución, como todas las empresas después de este COVID, creando nuevas marcas, creando nuevos productos, y parte de lo que ya tenemos como expertise en los últimos 2 años, nos hemos ido preparando cuando nos enteramos hace algunos años, casi 3 años, de que venía esta norma 035 a México. Y bueno, como está muy relacionado a nuestro estilo de trabajo, a lo que nosotros creemos que tener mejores personas en las empresas hacen mejores empresas a su vez. Bueno, pues nos preparamos mucho, y Diana Castellanos, que está aquí conmigo, yo soy Roberto López, como ya me presentó Marisol, y hemos hecho una sinergia muy fuerte con PSW. ¿Para qué? Para de una u otra forma hacer que este proceso, que al principio era muy confuso y que no era claro para las personas, sea ágil, sea sencillo. Entonces, bueno, como nuestra empresa tiene 20 años de experiencia en el mercado, y haciendo estas sinergias hemos potenciado muchísimo y hemos facilitado ya a más de 30 empresas la implementación de la norma 035, y hasta el día de hoy con resultados exitosos. Entonces, pasamos a la siguiente lámina para que les vaya explicando un poco de dónde viene esto de la norma. Bueno, aquí como les platicaba, pensamos en esto de que la gente, en la medida que está bien, en la medida que la gente está más estable, en la medida que la gente esté menos estresada, vamos a tener gente mucho más productiva. Es un cambio de cultura lo que busca la norma. ¿Cuál es uno de los puntos críticos? Que cuando la norma sale publicada hace algunos meses, bueno, ya años en este momento, el 23 de octubre del 2018, ¿qué sucede? Bueno, lo que pasa es que se tergiversa mucho la información, no tienen claridad por qué se está haciendo eso. Como es publicada en el Diario Oficial de la Federación ese 23 de octubre del 2018, la gente cree que es otra imposición del gobierno, otra situación para meter presión a las empresas. Y sí, en cierta forma, todas estas situaciones, cuando están bajo una normatividad, nos meten presión, pero muchas veces las empresas también buscan normativas que no vienen del gobierno, ¿sí? Normativas que vienen de, por ejemplo, ISO. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos mejorar nuestros procesos, queremos ser más productivos, y justamente de eso trata esta norma 035. Lo que busca es realmente mejorar las condiciones, sobre todo psicosociales. ¿Qué es esto? La parte psicológica y la parte relacional, el ambiente de trabajo, la cultura de trabajo, el sentido de pertenencia, una serie de factores que la norma va a ir identificando. Ahora, ¿qué sucede en este momento? Bueno, le doy un poco de antecedente para entender esta lámina que estamos viendo. La norma surge a raíz de que ya en Europa, desde los años 70, había una preocupación por mejorar las condiciones de trabajo en el personal. Esto se lleva también a Japón, un poco a Canadá y Estados Unidos, pero principalmente el movimiento empieza en Europa. El famoso slowdown es un movimiento que se gesta en los países escandinavos, en los países nórdicos, y bueno, surte buenos efectos. Se dan cuenta que la gente tiene esa capacidad, nada más que no es lo mismo la cultura sueca, la cultura japonesa, que la cultura mexicana. Hay divergencias. Entonces, ¿qué va pasando? Bueno, lo que se detectó con estudios de diferentes universidades es que el incremento de información en los últimos 40 años, lo que nosotros percibimos como información, ha sido exponencial. Se calculaba que una persona en los años 70, al principio de los años 70, en promedio recibía alrededor de 60,000 estímulos externos informativos, sobre información, el cine, la televisión, el radio, la prensa, a lo largo de un año, 60,000 a lo largo de un año. Se vuelven a hacer una serie de estudios por ahí del año 2014-2015 y arrojan un resultado brutalmente alto. En la actualidad estamos recibiendo alrededor de 60 millones de estímulos al año, o sea, de 60,000 a 60 millones. Y nuestro cerebro es un procesador de información. Nuestro cerebro es como un celular.
Si estamos usando un celular de hace 10 años con las aplicaciones y la información que hoy se mueve hoy en día, ¿qué va a pasar? Pues este celular se va a trabar, se va a saturar, se va a calentar, se va a descomponer, y es algo similar lo que nos está pasando. En la actualidad tenemos que discernir entre gran cantidad de información, tener que estar decidiendo cuál es la importante, y por lo tanto muchas cosas realmente importantes nos van quedando de lado, como el equilibrio de vida, como la calidad de vida. Nos centramos mucho en el nivel de vida. ¿Y qué sucede cuando estas dinámicas empiezan a aparecer? Pues la gente se empieza a estresar naturalmente, no tiene canales por donde desarrollar su factor humano, y bueno, pues esto nos ha impactado y ha elevado el estrés. Yo aquí les platico rápidamente, el estrés no es del todo malo. El estrés finalmente es una respuesta biológica a un estímulo que nosotros percibimos como negativo en el medio ambiente. Entonces el estrés tiene una dosis positiva. Gracias al estrés aprendemos. Si no hubiéramos tenido estrés cuando estudiábamos, posiblemente hubiéramos reprobado muchas materias, no nos hubiéramos aplicado para estudiar al examen. Si un contador o un financiero no tuviera estrés, seguramente las cosas saldrían mal. Si un piloto aviador no tuviera estrés, seguramente se estrellaría su avión. O sea, el estrés tiene una dosis pequeña positiva, pero en pequeños grados. ¿Por qué? Nos concentra, nos pone en alerta, nos pone al tanto, nos ayuda a aprender, nos ayuda a salir de una situación divergente. El problema es que con estos incrementos de información, con estos incrementos de la cantidad de tareas y actividades que tenemos que hacer, nuestro cerebro se sobresatura, la mielina, que es una proteína, no da, es como un cableado de casa en el cual tenemos 50 árboles de Navidad, pues no va a dar, se va a sobrecargar, y ese es un factor que nos está estresando. Aunado a eso, bueno, pues, ¿qué nos está sucediendo? En este periodo de los últimos 6-7 meses, hemos tenido justamente un incremento aún mayor del estrés, la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Por causa del COVID. El COVID se está hablando que son 4 olas, 4 oleadas las que nos están impactando. La primera ola fue cuando veíamos que venía algo de China, que estaba pasando algo fuerte en Italia, en España, en Europa. Empezamos a ponernos en alerta. Muchos considerábamos que iba a ser como el H1N1 del 2009. Y bueno, tomamos medidas realmente guardamos. Si uno veía las calles estaban vacías. Esto pasa abril, mayo. Pero viene la segunda oleada que es mayo, junio, julio. Pues mucha gente, después de resguardarse, tomar las medidas de seguridad, empresas que toman medidas adecuadas, mandando mucha gente en home office, y las que no podían, manteniendo ese resguardo de las condiciones de salud. ¿Qué sucede? En la segunda oleada la gente empieza a ver las bondades de esta situación, hasta le llega a gustar. Oye, no tengo que trasladarme al trabajo, son menos gastos, menos tiempo perdido, menos horas en el tráfico, me siento hasta gusto, puedo convivir más con la familia, cosa que ya no se podía, me siento más estable, puedo concentrarme más en el trabajo sin tantas interrupciones. Oye, eso es maravilloso, sí. Esa fue la segunda oleada, como les digo, mayo, junio, hasta julio. Pero empieza a llegar la tercera oleada, la tercera ola, así le decimos, en la cual estamos ahorita inmersos. ¿Y qué nos está pasando con esta tercera ola? Pues desafortunadamente es la que nos está incrementando el estrés, es la que nos está afectando, porque no todo se puede resolver a distancia, no todo se puede resolver por estos medios digitales, virtuales. Y bueno, la tercera ola es en la que se considera que la gente ya se colmó. Es parecido a lo que sucede en una cárcel. Puede haber un preso que de repente un día prefiere arriesgar su vida fugándose de la cárcel, a pesar de que lo pueden matar, que seguir encerrado. Y es algo similar a lo que ya está sucediendo en la actualidad. La tercera ola es cuando la gente ya llegó a un nivel de estrés que se saturó y está buscando salir, independientemente de que su salud se puede ver en entredicho. Esa es la tercera ola. ¿Cuál es el problema que se está vislumbrando? Y muchos de los psicólogos y los psiquiatras estamos viéndolo, sobre todo en ambiente clínico, es que viene la cuarta ola, y ya no decimos ola, decimos un tsunami de padecimientos mentales. Esto no en orden del trabajo, esto más que nada en un orden general, global. Sin embargo, en el trabajo, pues también va a haber impactos. Tenemos una fortuna, y esto es algo muy importante. Una persona que trabaja es una persona que tiene ya por per se
la ventaja de tener una terapia de activación. Está activo, se obliga a tener hábitos, se obliga a tener responsabilidades, y esto ayuda a que no caigamos en depresión. Sin embargo, por el encierro sí nos lleva un poco a lo que es la ansiedad y el estrés. Entonces, fíjense, el incremento en mayo. Ahorita ya estamos en octubre y este incremento se considera que ya está en alrededor del 50%. Entonces, nuestra población ya está teniendo este impacto, por eso estamos pensando que viene un cuarto tsunami, y bueno, eso es parte de lo que también la norma nos puede ayudar. Otro problema es que, por ejemplo, el gobierno mexicano no ha aplazado la responsabilidad y el cumplimiento de la norma, ya les explicará Diana. Este 23 de octubre de este año, 2020, nos dieron un plazo de 2 años para cubrir 2 etapas del proceso de implementación de la norma. Se cumple el periodo para cumplir con todos los requerimientos, y a partir de ahí hacia adelante pues ya podemos ser sancionados. Algo que nos afectó es que pues, estamos a distancia, estamos con estos elementos, se cruzan estos casi 4 o 5 meses, no ha habido una prórroga, y muchas empresas que se esperaron, muchas empresas que creyeron que esto no iba a surtir efecto tan rápido, pues están ahorita corriendo para tratar de estar en orden. Ahí una de las maravillas de las herramientas como Analytics es que, por ejemplo, nosotros al hacer esta sinergia con PSW hemos podido sacar adelante, gracias a estas aplicaciones, gracias a estos programas. La aplicación de la guía 3 es la más complicada. Yo les podría decir, ya les explicaré un poquito más Diana, que lo más tardado de la aplicación de toda la implementación de la norma es la aplicación de la guía 3. Hay empresas que se llevan hasta 6 meses, depende del tamaño también. Gracias a estas herramientas no se tiene que hacer en papel, no se tiene que estar enfrente de la gente, y afortunadamente esto ha acelerado, y prácticamente nuestros 30 clientes con los que hemos implementado están llegando, algunos al punto justo, pero estamos llegando para el cumplimiento de esto. Inclusive hemos tenido clientes que apenas hace 2 meses se pusieron las pilas, y ya en este momento estamos casi en cumplimiento con esto. Entonces, es muy importante este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque dentro de esta pandemia, este COVID, están acelerando vertiginosamente este proceso que, como les comentamos, y ya les platicaré, les digo, Diana, acorta mucho el periodo más complejo y más largo de la aplicación de la norma. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente lámina para que les platique un poquito de todo esto. Existen una serie de padecimientos que se están presentando muy comúnmente en las empresas. Ahora sí, hablando de empresas, como les platiqué, hay un incremento a nivel global en los últimos 40 años. ¿Qué pasa? Nos damos cuenta que en México, por eso la norma está muy orientada hacia las empresas. Si les hablo de estos países europeos que empezaron a tratar de equilibrar estos factores de estrés y ansiedad que ya se estaba presentando en la sociedad, lo aplicaban a nivel académico, escolar, laboral, familiar, social, y bueno, tienen la capacidad instalada las instituciones de salud para hacerlo. En México no lo tenemos. Ni siquiera el Seguro Social tiene la capacidad para poder atender todo este tipo de temas. Entonces la norma también le da la responsabilidad a las empresas, y aquí surge un tema muy fuerte. Cuando sale esto, la gente considera que desafortunadamente es algo malo, que las empresas ahora tienen un montón de responsabilidades, se tergiversa la información, y entonces dices, ahora el responsable de quitarte el estrés es tu patrón, y si no, le vamos a cobrar $500,000 de pesos y te lo vamos a dar a ti. Una serie de mentiras, de rumores. Ahora tu patrón te va a dar los días que sean necesarios para que te quite el estrés. Una serie de noticias que rompen un poco la realidad de la norma. La norma está creada para hacer una corresponsabilidad. Las personas que trabajan y la empresa. Es como cuando hicimos la norma 030 para la cuestión de seguridad. La empresa te da el equipo de seguridad, ¿sí? El equipo de protección personal y las condiciones, y tú, trabajador, tienes que adoptar esos equipos, tienes que utilizarlos. Bueno, exactamente es igual la norma. La norma no beneficia nada, cambia una cultura. ¿Para qué? Para contener este tipo de dinámicas. Entonces, como vemos aquí, no es lo mismo la ansiedad y el estrés. La guía 1 de la norma es una maravilla porque nos hace identificar primero si el factor que está sucediendo es en el trabajo. Si no es en el trabajo, no es responsabilidad de la norma. Si lo que le está sucediendo a una persona se está generando afuera, bueno, algunas empresas deciden apoyar al trabajador, pero no es una obligación de la norma. La realidad es que
muchas personas ya son ansiosos. Ojo, es una predisposición biológica, es una predisposición medioambiental que muchos ya traemos, ¿sí? Como en condiciones personales. Normalmente una persona que trabaja, una persona que fue responsable en la escuela, pues tiene ciertos niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque eso lo obliga a estar siempre en alerta, ser más responsable, más cuidadoso, más meticuloso. Pero también cuando estos niveles de ansiedad se detonan hacia niveles muy altos, hace que la gente esté constantemente pensando ideas que no tienen relación con lo que sucede, generando escenarios que a veces son muy negativos, saltando de una idea negativa a otra, y esto lo predispone a una serie de padecimientos mentales. Entonces, ¿qué hace la guía 1? Si alguien sufrió un evento traumático severo, por ejemplo, tenemos personas que sufrieron el mismo evento traumático severo, iban en el mismo transporte, los asaltaron, los bajaron del transporte, los secuestraron 2-3 horas y luego los soltaron en medio del campo. Resulta que uno en 2-3 semanas se le aplica la guía 1, 2-3 semanas, no tiene nada la persona, ¿sí? No hay que hacer una intervención. ¿Por qué? Porque ese señor tiene niveles bajos de ansiedad. Entonces, cuando sucede una situación que realmente es estresante, a ver, ¿cuál es la diferencia? La ansiedad son escenarios que nosotros creamos, son condiciones de estados anímicos que nos tienen nerviosos, que nos tienen inquietos, que nos tienen siempre en alerta. Y el estrés no, el estrés es algo real que sucede. Entonces, si ese señor estaba pensando constantemente que cualquier día lo podían bajar de su camioneta con los valores que lleva resguardados por las ventas o las compras o lo que sea, y está constantemente de esa manera, su ansiedad es muy alta. A lo mejor nunca está pensando en eso, él va relajado. Ahora, un día realmente los paran, los asaltan, los bajan y le roban. Bueno, pues ahí el estrés que sucede se detona. ¿Por qué? Porque hay una situación real. Y al haber una situación real, esto ayuda mucho a que después que deja de suceder esa situación real, las personas que no son ansiosas, aunque se hayan estresado, pues van a disminuir rápido. La guía 1 identifica eso y ayuda a nada más estar cuidando, previendo que esto no se vaya a detonar, pero también identifica que alguien ya era ansioso, estaba pensando eso, le sucede eso, ¿y qué pasa? Pues cuando le sucede esto, desafortunadamente va a tener secuelas. Va a tener de una u otra forma estrés postraumático, no va a tener la misma reacción positiva que el otro, que a lo mejor lo llevó a un aprendizaje. Esta persona a lo mejor ya no va a querer subirse al vehículo o va a tener algunas reacciones que no son del todo óptimas. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. La ansiedad ya nos predispone a una serie de factores mentales, psicológicos, y el estrés no. El estrés es una situación real. Entonces, aquí otra de las bondades de la norma. La norma está más orientada cuando es trabajo al estrés. ¿A qué? Oye, ¿es normal tener estrés? Claro que es normal. Lo importante es que no se detone, que no se desborde, que no vaya mucho más arriba. Y como el estrés sí es identificable, como el estrés sí podemos saber de qué trata, esto nos permite tener estrategias de gestión. En el estrés hay algo real, en la ansiedad no. Si quieren, vemos la siguiente lámina para que les explique un poquito lo que sucede con esto. Ahora, también en algunas ocasiones, como les acabo de platicar, personas que ya traen una predisposición, que tienen situaciones complejas en su vida, pueden llegar a tener síntomas de depresión. Principalmente hay una depresión que se presenta más frecuentemente en el trabajo. También hay trastornos del sueño, pero hay algunas depresiones como la distimia o trastorno depresivo persistente. Es una depresión que es más común en el trabajo, no las otras, las depresiones profundas, las cuales son mucho más complejas y normalmente se generan fuera del trabajo. Pero la distimia sí se genera muy comúnmente en el trabajo por el tipo de rutinas. Entonces, ¿qué pasa cuando detectamos? También la guía 1 nos va a ayudar a detectar si alguien está sufriendo de alguna depresión provocada por el trabajo. Y de una u otra manera esto nos va a ayudar a detonar estrategias individuales para ayudar a esas personas que tenemos en estas condiciones cuando algo se salió de control. Si quieren, pasamos a la siguiente lámina para ir un poquito rápido. ¿Por qué es normal que tengamos un estrés alto en esta época del COVID? Pues porque hay algo real. Hay 3 factores reales en este momento. Un factor social, antes que la salud y todo esto, un factor social. La gente perdió su estilo de vida, perdió muchas de las características de sus rutinas habituales.
y esto afecta mucho nuestros procesos mentales y psicológicos. ¿Qué otra situación está sucediendo? Un factor económico real. Hay una crisis económica, obviamente por este factor y otros factores que se integraron. Y en tercer lugar, una crisis de salud a nivel mundial. Hay factores reales, como les dije, la ansiedad no es algo real, es algo que crea nuestra mente. Si yo estoy pensando que alguien me va a asaltar, estoy ansioso. Si realmente viene alguien y me asalta, estoy estresado. Si además de eso soy ansioso, pues la secuela que me va a dejar es muy fuerte. Entonces, como sí está sucediendo algo real en este momento, vamos a ver gente que está detonando conductas y situaciones por sus mismos niveles de ansiedad que no son las mejores para este contexto. Y eso nos está sucediendo y nos va a pasar en el trabajo. ¿Por qué es normal que esto se incremente? Bueno, porque hay algo que se llama estrés colectivo. Cuando yo, por ejemplo, vivo en una calle donde sé que están robando coches y mi coche lo dejo en la calle, pues eso me genera estrés aunque no me lo hayan robado. Está sucediendo algo real. Pero hay la ventaja, y eso es lo que la norma nos va ayudando ya cuando va evolucionando la implementación, en que pues, yo puedo a lo mejor poner una meter mi coche y sea santo remedio, se acabó el estrés, ¿sí? Y eso es algo de lo que está sucediendo. Cuando estamos viendo que gente enferma, que gente pierde trabajo, que gente no le alcanza para las cuestiones económicas, pues nos está incrementando el estrés y por eso les platico, viene la cuarta ola, el cuarto tsunami. Y es normal que no podríamos decir que en este momento nadie sufre de estrés. Todos tenemos diferentes niveles de estrés. La predisposición ansiosa es lo que nos va a detonar algo más fuerte. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente lámina. Gracias, Marisol. ¿Cómo me doy cuenta que estoy estresado? ¿Cómo me doy cuenta y cómo se da cuenta también la norma de que alguien ya tiene niveles de estrés? Son 4 factores normalmente que se identifican para saber que hay estrés en una persona. 1 son factores somáticos, 2 son factores cognitivos, 3 son factores emocionales, psicológicos y 4 son factores de comportamiento. Lo primero, los factores somáticos, ¿cuáles? Enfermedades, dolores de cabeza, migrañas, hipertensión, subida o descenso de peso, problemas estomacales, ahí se presenta mucho, problemas estomacales, intestinales, estreñimientos, malestares, este tipo de cosas. Ahora, sucede una vez, es crítico, no pasa nada, a cualquiera nos puede pasar algo en una ocasión. Oye, está sucediendo constantemente, entonces esto sí ya es tema de empezar a observar, porque esto puede ser parte de esta crisis. Ahorita les voy a enseñar y les voy a platicar cómo fue el semáforo de la norma. Entonces, este es uno de los factores con los que sabemos que alguien está estresado. ¿Cuál es otro de los síntomas? Pasamos a la siguiente lámina. Como les dije, esto es salud, principalmente la salud. Otro síntoma está orientado a procesos cognitivos, mentales. ¿Cuál es? Cuando la gente se siente confundida, la gente se siente aturdida, no procesa rápidamente la información, se siente distante en cuestiones de pensamiento, se obsesiona con una idea, se ubica en el espacio-tiempo, no recuerdan qué día está o en qué horario está, pierde la capacidad de solucionar problemas, cosas que habitualmente solucionaba con mucha facilidad, lo deja de hacer, ¿sí? Y reduce su capacidad de aprendizaje. Ese es un síntoma de estrés. ¿Sí? Hay gente que dice, oye, me está dando Alzheimer, Roberto. Le digo, no te está dando Alzheimer. Esto no es algo que se ha ido incrementando a lo largo de varios meses o años. Es algo que te ha sucedido en los últimos días o semanas. Esto es porque estás sobreestresado y es algo que nos está sucediendo ahorita. No tenemos espacios en el home office para compartir, para desconectarnos un momento y hacer otra cosa, y esto satura a nuestro cerebro. Se llama principio de Carlson y principio de Illich. Cuando estos dos principios se integran de mala manera a la hora de estar trabajando, nuestro proceso cognitivo se agota, por lo que les platicé al inicio. Gran cantidad de información que tenemos que estar peloteando. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Marisol. ¿Y qué nos dice esta? Este es el tercer síntoma con el que podemos saber que estamos estresados. Aquí hago un paréntesis. No tienen que darse todos los síntomas. Puede ser uno u otro. Y no porque nos suceda una vez ya quiere decir estrés. Esto tiene una serie de características que ahorita veremos con un indicador muy claro
que nos va a indicar cuando esto ya se está detonando de manera no adecuada. Este es el más común, el que más conocemos, síntomas emocionales, cuando la gente la ves apática, la ves triste, la notas irritable, la notas malhumorada, frustrada, desmotivada, con un agotamiento, con una sensación de impotencia, ansiosa, estresada. Esos son síntomas emocionales. Estos están más asociados a nuestro sistema límbico. Los síntomas cognitivos están más asociados hacia nuestro lóbulo frontal y los síntomas, la somatización más a todo nuestro organismo en sí. Vemos el último síntoma, que es la siguiente lámina, y este síntoma está más asociado a nuestro comportamiento. Por eso la norma dice factores psico, son los previos, sociales, son estos. Esto es la parte social, nuestros comportamientos, nuestras conductas, ¿sí? Disminuimos la productividad, no nada más estamos irritables, sino agredimos a la persona, o estamos de repente, estallamos en llanto súbito, o en risas nerviosas que no vienen al lugar, fuera de contexto. Empezamos a aumentar el consumo de ciertos productos, o a comprar de manera compulsiva, o empezamos a tener más errores, o nos centramos, por ejemplo, agarramos el celular y no lo podemos dejar, estamos en una red social permanentemente, nos empezamos como a centrar en una actividad y nos cuesta trabajo, inclusive el trabajo, nos cuesta trabajo soltarlo. Entonces, bueno, esto es parte de los 4 síntomas. ¿Cómo me doy cuenta si esto ya es estrés? Pasamos a la siguiente lámina y les presento cuáles son estos indicadores para saber si es estrés. Como les mencioné, ya sea algo somático, algo cognitivo, algo emocional o algo de corte comportamental, conductual, lo primero es intensidad. Yo, Roberto, soy una persona de paz y eso es, ojo, por eso es tan buena la norma y por eso estas guías que se aplican son la maravilla de la norma. Nos pueden ayudar, uno, a cumplir simplemente con el gobierno, que va a ser una obligación, o aún esto llevarlo a mucho más, que es no solamente cumplir, sino cambiar la cultura. Y para esto estos indicadores y un semáforo que presenta la norma, que nos da como resultado las guías 1, 2 y 3, bueno, la guía 2 y 3, la 1 nos da otros resultados, son muy importantes para detectar esto que voy a platicar. Intensidad. Yo soy una persona tranquila, me llevo bien con la gente, pero un día llego y le grito a las muchachas que trabajan con nosotros, me pongo mal, manoteo en el escritorio. Oye, eso fue muy intenso. ¿Por qué es intenso? Porque sale de lo normal. ¿Por qué se llama norma? Porque nos da una normalidad. Todo lo que salga de esa normalidad, y es lo que detectan estas guías que Analytics tiene, ¿qué va a pasar? Pues nos está diciendo, oye, esto ya no está bien, esto es muy intenso, esto para tu empresa se está saliendo de lo normal. Esta misma intensidad aplica para los 4 síntomas que hace un momento les platiqué, pero también esta intensidad se mide con otras características, pero de manera similar en las empresas. Todo lo que sale de la norma quiere decir que hay que ponerse cartas en el asunto, aplicar recursos y mejorar las condiciones. Y este es un punto importantísimo. Eso es lo que hace maravillosamente bien la norma. Cuando nosotros tenemos una persona que tiene, por ejemplo, un dolorazo de cabeza, lo primero que hacemos es darle una aspirina. ¿Y qué sucede? Resulta que tiene un tumor, pues no le estoy ayudando. Ahora, por el contrario, yo soy demasiado ansioso y tengo una persona que le duele la cabeza y lo llevo que le den quimioterapia y lo único que trae es una migraña. Entonces, la norma es igual. A muchas empresas nos sucede que aplicamos recursos en lugares que no debemos, ¿sí? Aplicamos muchos o pocos recursos cuando la norma, al decirte esto se salió de lo normal, te va a ayudar a que apliques los recursos de manera adecuada y que realmente surta efecto. Entonces, el primer indicador, intensidad. Ahora, nada más me pasó un día, no pasa nada, es como lo que les dije en los síntomas, pues no pasa nada. Pero no me pasó un día, llevo toda la semana teniendo exabruptos, mañana, tarde y noche. Gritos aquí, allá, me enojo, manoteo. Dice la gente, oye, Roberto, ¿no era así? Y llevo una semana a cualquier hora, por cualquier cosa, se pone mal. Intensidad y frecuencia. Está sucediendo muy intenso porque sale de lo normal y es frecuente, constantemente. Ahora, resulta que me dicen, oye, Roberto, ¿te has dado cuenta que llevas 4 meses, ¿sí?, teniendo esos exabruptos mañana, tarde y noche y de manera intensa porque tú no eres así? ¿Qué será lo que me está pasando? Creo que estoy estresado por el COVID y no lo quería aceptar.
Bueno, lo mismo vamos a ver en las empresas. Es algo que es una característica. El COVID obviamente va a incrementar este tipo de factores, sobre todo para el próximo año. Y es importante que desde ahorita ya pongamos cartas en el asunto, estemos en cumplimiento y creemos programas adecuados para esto. Entonces, pasamos a las últimas láminas para ya dejarle el micrófono a Diana. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con todo esto que nos está pasando? Tenemos ciclos de dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es la hormona, bueno, es el neurotransmisor más poderoso que tenemos en el cerebro. En esta pandemia llevamos ya más de 200 días en encierro, más de 200. Es como si se nos hubieran acumulado 200 domingos. Ya ven que el domingo es un día que no es precisamente el de los mejores hábitos, y eso nos está pasando. Se nos ha acumulado una cantidad como si fueran domingos, y la gente no está bien, y entonces la dopamina nos atrapa. ¿Por qué se llama dopamina? Porque nos dopa, nos droga. ¿Y nos droga en qué? Nos ayuda a generar hábitos o nos ayuda a perder hábitos y generar vicios. La dopamina es para eso, para tener hábitos, pero tiene una característica, es como un potro salvaje. Si tú lo sabes domar, teniendo muchos hábitos en diferentes aspectos, maravillosa la dopamina, ¿eh? Maravillosa. Te ayuda a tener una disciplina y una regulación, y en este momento es muy necesaria y es muy importante que en las empresas se ejerza para mantenerte bien. Si tú no la regulas, es como estos chicos que se la pasan jugando juegos de video todo el santo día y que no se dedican a otra cosa. Es un vicio, es un comportamiento no adecuado porque se centran en una cosa, y la dopamina tiene este ciclo como cualquier droga, ¿sí? Te refuerza a lo positivo, te genera estos neurotransmisores, dopamina, que cada vez vas a necesitar más, y entonces eso te va a atrapar con el celular, con el trabajo, cuando estás centrado en una sola actividad. Parte que también las estrategias la norma plantea ayuda a que esto no suceda. Pasamos a las siguientes láminas para ir viendo ya de qué trata. Entonces, la dopamina normalmente, cuando no está bien regulada, se mezcla con otro neurotransmisor, que es el cortisol. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es la hormona del estrés. Cada que nosotros estamos estresados, tenemos cortisol en el cuerpo. Y el cortisol corre por nuestro torrente sanguíneo. Y el cortisol afecta a nuestro sistema inmunológico, afecta a nuestra concentración mental, afecta a muchas cosas. Por lo tanto, esto es un ciclo de dopamina mal regulada. Nos está generando vicios, nos está generando afectaciones. Pasamos a la siguiente. La dopamina también tiene otras características. Cuando una persona no la logra regular, la logra poner en equilibrio, tiene diferentes hábitos, entonces aparece la dopamina con otros neurotransmisores positivos, como la endorfina, que nos genera felicidad, la oxitocina, que nos ayuda a relacionarnos bien, y entonces por eso es tan importante tener programas que ayuden a que las personas se regulen adecuadamente. Vamos a ver creo que son las dos últimas láminas. Pasamos a la siguiente, Marisol, por favor, muchas gracias. Entonces, cuando la dopamina no está bien regulada, ¿qué pasa con la gente? Se aísla, se vuelve individualista, y una organización, una empresa, tiene que tener relaciones interdependientes. Por lo tanto, esto nos afectaría a esos intercambios. Hay exceso de respuestas automáticas, y finalmente la gente busca atajos, soluciones sencillas, y eso no es productivo para nada. Entonces, con esta creo que es la última lámina que ya me toca a mí, para dejarle el micrófono a Diana. Exactamente. ¿Cómo genero hábitos? Teniendo en estos 7 aspectos que ven aquí, que es parte de los programas de la norma, una calidad y un equilibrio de vida dentro y fuera del trabajo. Tenemos que desarrollar permanentemente nuestro aspecto intelectual, que es ese buscar retos, ese buscar cambios, ese buscar siempre algo nuevo que aprender. Tenemos que tener un equilibrio en nuestro aspecto laboral. O sea, todo esto tiene que ser una caja de tiempo. Tiene que ser un hábito diario para que la persona mantenga sus equilibrios, para que su rueda camine y para no centrarse exclusivamente en uno de estos gajos. Tenemos que tener un estado económico estable de acuerdo a nuestros ingresos, relaciones en el aspecto social, estabilidad en el aspecto emocional, salud en el aspecto físico y trascendencia. Dejar un legado, aportar algo hacia el sistema que nos rodea, que es el aspecto moral, para que de esa manera mantengamos equilibrado esto. Una maravilla de la norma, no la vean como algo malo. La parte mala es que pues, nos obliga a cambiar ciertas prácticas, tener muchas evidencias y regular, ¿sí? Para evidenciar. Pero si lo ven con la parte positiva, les va a cambiar la cultura y vamos a mejorar hasta como nación en muchos aspectos en esta cuestión.
Entonces, no es una imposición del gobierno en sí, aunque sí no lo van a regular, es más que nada un beneficio que viene desde otros países y que nos va a cambiar la cultura. Entonces, bueno, esta es mi última intervención. Al final vuelvo a apoyar en alguna situación si tienen duda. Le dejo el micrófono a Diana, que los va a ir guiando en la implementación, responsabilidades y todo lo que el objetivo de la norma requiere. Entonces, muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Diana, por favor. Gracias, Roberto. Sí. Gracias. Claro. Entrar un poco más en materia en lo que específicamente nos pide la norma. Este es el objetivo. La norma nos da los elementos, nos dice el cómo vamos a identificar cuáles son nuestros factores de riesgo psicosociales, cuáles son los que existen en nuestras empresas, analizar estos factores y poder establecer medidas de prevención o de control para ellos. ¿Qué vamos a lograr como objetivo? Promover entornos de trabajo favorables, más saludables, donde la gente pueda desarrollarse tanto profesionalmente como personalmente. Entonces, este es el objetivo central, el decirnos cómo vamos a identificar esos factores de riesgo, analizarlos y establecer medidas de prevención. Aquí, si me ayudan a cambiar en la siguiente diapositiva, vamos a ver cuáles son los temas o lo que la norma define como factores de riesgo psicosociales, ¿no? El número 1 de estos factores de riesgo, ¿por ahí todos me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Diana. Perfecto, ok. Sí. Sí, decía en la siguiente lámina, muy bien, ahí vamos a poder ver cuáles son los factores de riesgo psicosociales que la norma define. El primero es el tema del ambiente de trabajo, es decir, las condiciones de seguridad e higiene que rodean al trabajador y que en algún momento podrían ponerlo en riesgo o que él perciba que su vida está en riesgo, ¿no? Ahora, con el tema del COVID, todos tuvimos que reforzar nuestras medidas de seguridad e higiene, pero es importante evaluar cuál es el sentir de los trabajadores, si realmente nuestros mecanismos, nuestras medidas están surtiendo el efecto que deseamos, que ellos se sientan seguros al estar en nuestras empresas, si es que ya volvimos al trabajo en físico, ¿no? Los factores propios de la actividad está relacionado a lo que es la carga de trabajo, la cantidad de tareas que tienes asignadas dentro de tu jornada y si son viables que las puedas resolver. Si también estas cargas de trabajo que tienes bajo tu responsabilidad requieren un nivel de concentración tal que no puedes distraerte, no puedes hablar con un compañero, incluso a veces no puedes ni pararte. Tal vez en algunas empresas, sobre todo cuando trabajamos en líneas de producción, es complicado que el trabajador pueda moverse y tiene que estar tal vez 8, algunas empresas hasta 12 horas de pie, ¿no? Observando una misma línea sin parar, y eso claramente puede generar algún tipo de sobrecarga laboral, ¿no? La falta de control sobre el trabajo es la autonomía que el trabajador. Tienes libertad para tomar decisiones sobre tu trabajo, tienes libertad para organizar tu trabajo como tú prefieras, incluso libertad para tomar ciertos descansos cuando así lo necesites, y también cuánta es la oportunidad de crecimiento que ves para ti dentro de la organización, ¿no? La tercera categoría habla sobre la organización del tiempo de trabajo. Esta está relacionada a la jornada laboral. ¿Qué tan frecuente es que tengas que dedicarle más horas de las que normalmente está definida la jornada para terminar tus tareas? Si es así, si hay un pago de horas extra. Digamos, ahí la norma lo que da por hecho es que nosotros en nuestras empresas ya estamos respetando lo que marca la Ley Federal del Trabajo sobre la jornada laboral, ¿no? Entonces, trata de regular que ese tema no se esté rebasando y que nosotros estemos, pues, brincando la ley, ¿no? Y la interferencia en la relación trabajo y familia, ¿qué tan frecuente es que te contacten fuera del horario laboral, que tengas que llevarte trabajo a casa, ¿no? Que tengas que atender responsabilidades laborales y que eso te impida pues asistir o participar o atender otras responsabilidades de casa o personales, ¿no? Entonces, esta es a lo mejor una práctica común en nuestro país que muchas veces, incluso hasta como trabajadores, buscan esa condición, esos rasgos que platicaba Roberto de una persona ansiosa, normalmente está predispuesta y a lo mejor busca mantenerse ocupado a través de sus contactos fuera del horario laboral, ¿no? La cuarta categoría habla sobre liderazgo y relaciones en el trabajo. ¿Qué tanto se involucra el líder? ¿Qué tanto nos apoya para tomar decisiones? ¿Nos ayuda a organizar el trabajo? ¿Tiene este rol de guía? ¿Se comunica con nosotros de manera oportuna? Las relaciones en el trabajo
habla más sobre cómo nos llevamos con nuestros pares. Si hay un equipo con colaboración, hay buena comunicación, o por el contrario, ¿no? Si pueden presentarse conductas donde tal vez ya caemos en el tema del acoso, o hay ciertos tratos de burlas, ¿no? Tal vez discriminar a ciertos compañeros, ese es uno de los puntos que ahí se mide. Y la violencia laboral, que es uno de los puntos que más, digamos, impacto han creado, porque parece, normalmente cuando nosotros empezamos un proceso de consultoría con alguna compañía, la percepción es de que no, en nuestra empresa no existe la violencia, pero cuando aplicas la evaluación, la gente sí percibe ciertas conductas como que a un trabajador se le regañe en público, se le exhiba, ¿no? Que a un trabajador, si logra algún logro, valga la redundancia, se le asigna a otra persona, se le ignore al trabajador, puede ser incluso que se le hable con malas palabras. Ese tipo de actitudes que parecieran no ser violentas, la norma ya lo tipifica como una señal, una actitud violenta, y entonces sí la gente lo está viendo en nuestras compañías, ¿no? Nosotros lo hemos visto recientemente, incluso ahora con el tema del COVID, al hacer estas aplicaciones, o sea, tenemos casos antes de la pandemia y en la pandemia, clientes que, por ejemplo, el indicador de violencia incrementó un poco en el sentido de que cuando un compañero tuvo COVID y al regresar a nuestros centros de trabajo, sí hay cierto, creo que Roberto lo comentó al inicio, es como un estrés generalizado, donde a lo mejor no nos acercamos tanto al compañero, no tenemos tanto contacto, preferimos pues ignorarlo, evitarlo, que es una cuestión que propiamente no hay un fundamento, pero son dinámicas que pasan y el trabajador lo puede percibir como un pequeño rasgo de violencia, ¿no? La última categoría habla sobre el entorno organizacional. ¿Qué tanto nos están reconociendo en nuestro desempeño? Porque la norma ya da por hecho que evaluamos el desempeño. ¿Y cuál es el sentido de pertenencia hacia nuestra gente? ¿Ellos se sienten parte de nuestra empresa? ¿Ellos perciben que la empresa está interesada en que ellos se sientan parte de una misma comunidad? Estos temas, todos estos temas que vemos aquí en la lámina, son factores de riesgo psicosociales que la norma así define, ¿no? Aquí no hay manera de decir, pues no aplica en mi empresa, porque cuando vamos a hacer la evaluación con esta guía de referencia 2 o 3, que son las que aplican, vamos a evaluar todos los temas y en nuestro caso en particular, lo que es carga de trabajo, jornada de trabajo, liderazgo, suelen ser temas que siempre salen muy afectados, donde la gente en su mayoría percibe muy altos riesgos psicosociales. Ahora, además de estas guías, hay una guía de referencia 1 que esa es para identificar los eventos traumáticos severos, es decir, si dentro de nuestra población hubo alguna persona que estuvo expuesta a un evento de donde él percibe que su vida estuvo en riesgo y tal vez a partir de esa situación le generó algún tipo de trauma. Seguramente, pues a lo mejor tuvieron algún caso en sus compañías, ¿no? Que un accidente de trabajo, tal vez, no sé, alguna máquina tuvo una explosión o algún compañero alguna amputación. Incluso nos ha tocado casos de desafortunadamente personas que fallecen y todo el equipo que participa en las labores de rescate, claramente después de esa situación generan un trauma, ¿no? Hay personas que nos ha tocado también entrevistarlos después de esta guía 1 y nos comentan, bueno, sí, pero la verdad es que pues no, lo único que me quedó es estar más alerta, pero hay otras personas que no lo han superado, que incluso a partir de ese conflictos en casa, conflictos con compañeros, han bajado su desempeño, entonces nos están prácticamente haciendo como una llamada de que están pidiendo ayuda, ¿no? Y ahí es parte de la función de la guía 1, y repito, la guía 2 y 3 nos va a ayudar a medir todos estos temas que están en esta tabla. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos, si no mal recuerdo, son algunos mitos y, bueno, realidades también que hemos estado nosotros recogiendo durante la implementación de la norma. Prácticamente desde que salió publicada nos pusimos a capacitarnos en el tema, dar ese tipo de conferencias, y la verdad es que ha sido algo muy satisfactorio también recibir los comentarios de la gente y poderlos transmitir a otras personas como el día de hoy. Entonces, uno de ellos es si el tema de los requerimientos de la norma también nos sirven para cumplir con los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria del gobierno federal.
ahora que tuvimos que hacer esta nueva normalidad y que nuestras empresas tienen que estar muy alineadas a todos estos protocolos de seguridad e higiene. Sí hay 2 puntos en particular donde nos piden evaluar temas de salud mental, ¿no? Cómo están nuestros trabajadores en ese aspecto, y para eso nos sirve la guía de referencia 1. Y hay otro requerimiento puntual en estos lineamientos que habla sobre cómo monitoreamos temas como carga laboral, violencia laboral, condiciones del ambiente de trabajo. Para eso tenemos la guía 3, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, pues prácticamente todos esos puntos son evaluados a través de este instrumento, entonces sí nos funciona. La norma obliga a la reducción de jornadas laborales, esto es falso. Fue un poco del revuelo que se causó, sobre todo antes de la pandemia, cuando el tema de la norma 35 estaba como mucho más fuerte, sobre todo porque tal vez les tocó ver, salían algunas publicaciones de que en Japón ya ahora trabajan creo que 3 días y descansan 4, alguna cuestión así. Entonces la gente empieza obviamente a pedir o a tratar de querer imitar esas prácticas, cuando sabemos que nuestra cultura, nuestro país, eso no es viable, ¿no? Y la norma jamás pide algo así, simplemente te dice, a ver, empresa, respeta lo que dice la ley del trabajo. Y hasta ahí estamos, ¿no? El tema de si las empresas deben aplicar exámenes médicos a todos los colaboradores, por norma 35 no. Sí te dice, a ver, empresa, si un trabajador fue identificado con algún tipo de evento traumático severo y tiene algún tipo de trauma, tienes que canalizarlo para que hagan un diagnóstico. En este caso tiene que ser un psicólogo clínico, un especialista en salud mental, para que él nos diga si tiene algún tipo de afectación y qué tratamiento necesita. O también para que lo descarte, sabes que sí tuvo el evento, pero no le quedó ningún tipo de secuela, la persona está bien, ¿no? Y también en los casos de personas que tal vez en su evaluación de guía 2 o guía 3 salgan de manera generalizada con muy altos riesgos psicosociales o con temas confirmados de violencia laboral. Lo ideal sería hacer un tipo de validación médica para saber si hay un factor ya traumático que podamos nosotros atender en la empresa. Y bueno, el tema de que si la empresa tiene que reconocer el buen desempeño de la gente, sí. Esto, como les decía, la norma ya da por hecho que evaluamos desempeño, y en nuestra experiencia nos hemos topado con muchas compañías que ni siquiera tenían este proceso definido, aunque sabemos que es parte de la gestión del talento. Entonces, ahora tenemos que hacerlo, sí. ¿Cómo? Como ustedes prefieran, ¿no? Sí, puede ser a través de un checklist, sí puede ser a través de una matriz mucho más compleja, de metas de desempeño, objetivos, ¿no? De valor agregado. Esto es a criterio de la empresa, ¿no? Entonces, lo que sí es que tenemos que evidenciar que además de evaluarlo, estamos reconociendo a la gente que tiene buenos resultados, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a poder ver que vienen, creo que son algunos puntos más. Creo que sí, solo que se está cargando. La empresa debe de crear entornos saludables y productivos de trabajo. Así es, esta es la esencia de la norma. Si bien es cierto, hubo algún tipo de especulación, denme un segundito. Se está cortando, Diana, se está cortando un poquito tu audio. Si mejor pones en oscuro la cámara para que funcione más rápido, ¿sí? Bueno, aquí entro un momentito, me imagino que tuvo ahí un problemita. Entonces, como dice aquí en Mitos y Verdades, la empresa debe crear entornos saludables, sí, eso es una realidad. Existe prórroga, no hay prórroga por el COVID, como se los mencioné en algún momento. La norma se hizo para que los trabajadores no se estresen, es imposible, como les platiqué, el estrés es una respuesta biológica natural a este tipo de situaciones que se presentan en el medio ambiente. Y bueno, no puede quitar el estrés, pero sí puede mantenerlo en los niveles óptimos, porque como les digo, hay un nivel óptimo para hacerlo, y las multas aplicables a esta norma son cobradas por los colaboradores jamás, ¿sí? Cuando llega a haber una multa, la multa se le carga como cualquier multa a la empresa y esta queda en la Secretaría del Trabajo. Entonces, desde aquí es importante este punto. Como les platiqué, nuevamente hay un semáforo. El semáforo tiene diferentes colores, un color azul que nos dice que es nula el nivel de riesgo, el ¿no? nivel de, ya regresó. Ya, Sí, ahí estaba platicando el semáforo, perfecto. Adiós.
Creo que voy a regresar, Diana, porque te estás cortando. Entonces, bueno. Y bueno, les estaba platicando, hay un semáforo, color azul, es nulo. Estas categorías que les mostró Diana al inicio, que es parecido cuando yo platiqué la parte personal a la sintomatología y que les platiqué de los indicadores, intensidad, frecuencia y duración. El semáforo, al aplicar la guía 3, nos va a indicar esto justamente, los niveles con los que nosotros podemos identificar si está dentro de lo normal o ya se salió de lo normal. Entonces, color azul diríamos que está en nivel óptimo, color verde quiere decir que hay una pequeña afectación, color amarillo ya quiere decir que tenemos que poner atención porque este factor se sale un poquito de rango. Ya color naranja quiere decir que es un nivel alto, ya tenemos que implementar acciones. Y finalmente el color rojo quiere decir que ya estamos en una crisis y por lo tanto la idea de esto es, si estamos en crisis, disminuir realmente y no este tipo de cosas, ¿sí? No como dice aquí quitar el estrés, no, identificar en cuál de esas categorías está más afectada la empresa y ahí aplicar recursos, ahí hacer programas, ahí hacer los proyectos. Y de una u otra forma disminuir y en lo que está bien mantener esas condiciones para que no se desborde de más. Entonces, si quieren pasamos a la siguiente lámina. Pero ya está la Diana. Ahí me dicen si me escuchan. Adelante, Diana, ya estás. Sí, a ver si... Bueno, voy a apagar mi cámara para no afectar la conexión. Sí. Pero bueno, hablando para la empresa, pude ver en el chat que algunas personas nos compartían cómo han ido implementando o cumpliendo con los requisitos de la norma. Bueno, aquí vamos a hacer un resumen de estas obligaciones que tenemos como compañías, ¿no? Uno es tener una política de prevención de riesgos psicosociales. Hay que diseñar un instrumento donde nosotros asumimos como empresa cuáles son los compromisos. Si esto en la norma 35 viene una propuesta o una guía de referencia, que es como le llaman, es un instrumento muestra, pues ahí algunas que trabajan bien, dan tal cual, copiada y pegada esa misma política, sí es un poco viciosa, el punto, sí. Diana, perdón por la interrupción, te estás cortando mucho. Si quieres, muévete del lugar y mientras yo les voy explicando esto, ¿sí? ¿Se escucha? Se escucha muy cortado tu audio. Entonces, ok, entonces, si me ayudas con esto un momento. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la norma? Bueno, a partir del 23 de octubre del 2018 y hasta el 23 de octubre del 2019, estos 5 pasos era ya obligación, o sea, ya todo lo que no se haya hecho de esto está fuera de tiempo. ¿Qué es lo primero? Como dice Diana, una política. Recomendación, no tomen la política que viene publicada en la norma, porque es muy amplia y esto los va a complicar a tener que realizar muchos proyectos y programas que posiblemente no estén preparados para realizar. Entonces, es lo mejor y la mayor recomendación, y PSW está apoyándose también con nosotros, estamos haciendo esta sinergia que les platiqué para apoyar a muchas empresas a hacer políticas. Otro, implementar y apoyar estrategias para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable. Estas estrategias se van a ir implementando a partir de que tengamos resultados de la norma. Pero todas las que ya tenemos, las tenemos que alinear. Por ejemplo, si damos cursos de capacitación, la evaluación de desempeño, todo este tipo de cosas, las vamos alineando a la política que nosotros ya vamos desarrollando o desarrollamos, para que esto ya vaya teniendo un cumplimiento per se previo a lo que vamos a llegar después, ¿sí? Después, identificar y canalizar para su atención a trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Todos estos trabajadores que platicamos, no es, ojo, la guía 1 no se aplica a toda la empresa. Este es un error que algunas empresas cometen. Es como destapar una caja de Pandora. La guía 1 solamente se aplica a personal que haya sufrido algún evento, como un accidente laboral, algún robo, un secuestro dentro de las instalaciones o un vehículo del trabajo, alguna persona que haya presenciado algo muy fuerte dentro del trabajo, o sea, una crisis. Normalmente son elementos que la gente de seguridad tiene registrados porque sucedieron en algún momento. Entonces, en este punto es muy importante que en los eventos traumáticos severos se identifique quiénes son a los que se les va a aplicar la guía 1, y ya que se aplica la guía 1... Sí, te escuchamos, ya mejor. Y ya termino este pedacito, ¿te lo dejo? Sí. Ya que se identifique la guía 1,
a quienes se les va a aplicar, se aplica, y con base a los resultados que nos dé esta guía, a algunos se les tendrán que hacer alguna intervención psicológica. Es la base individual de la norma, porque la norma tiene algo individual, algo grupal y algo organizacional. En la base individual, este es muy importante, ¿sí? Y luego tenemos el siguiente, que es informar a los trabajadores sobre las estrategias adoptadas para los factores psicosociales y promover un entorno organizacional favorable y contar con mecanismos para canalizar las quejas. Este es el famoso buzón de quejas. Este es parte de las obligaciones del 2019. Ahora sí, Diana, te dejo las obligaciones del 23 de octubre del 2019 hasta este 23 de octubre del 2020. 2020, ¿no? Sí, muchas gracias y disculpen por las fallas técnicas, pero ustedes sabrán, el tema del home office pasa, ¿no? Y sí, lo que ya tenemos que cumplir para este año son el tema de aplicar el cuestionario, guía 2 o guía 3, dependiendo del tamaño de nuestros centros de trabajo. Tenemos una empresa, un centro de trabajo dentro de 16 a 50, ponte la guía de referencia 2. Lo único que cambia es que ahí no vamos a evaluar el entorno organizacional, las últimas dos categorías. Si tenemos un centro de trabajo donde el tamaño es de 50 trabajadores para arriba, bueno, 51 para arriba, prácticamente habría que aplicar la encuesta 3, la guía de referencia 3, donde evaluamos todos los temas que vimos en la tablita al inicio. Entonces, teniendo eso, ya tenemos la primera obligación de este año. Después, aplicar exámenes médicos. Decíamos, solamente para aquellos trabajadores que con guía 1 fueron identificados, ya sea que, bueno, se haga esta evaluación general para ver quiénes pueden ser estos posibles trabajadores afectados, o aquellas personas que ya en la guía 2 o en la guía 3 manifiestan algún tema de violencia. También hay que llevar evidencia de estos cuestionarios y mostrar resultados. Esto prácticamente lo hacen con la herramienta Analytics. Como decía Roberto, nosotros nos hemos apoyado mucho de este sistema y lo que implica la labor detallada, le llamamos la talacha, ¿no? De estar corriendo los cuestionarios a toda la población, bueno, lo resolvemos muy fácilmente. Y también tener un programa de acción. Hay que tener, una vez que ya obtuvimos resultados, hay que saber qué medidas vamos a tomar como empresa para poder atender estos factores de riesgo que salieron de nivel muy alto, alto y medio, ¿sale? Entonces, en la siguiente diapositiva, creo que viene el tema de multas, si no me recuerdo, para compartirles esto. Muy bien, son las obligaciones de los trabajadores. Esto es muy importante porque la norma 35 de pronto se consideró que simplemente era responsabilidad de la empresa, que ellos o que las compañías eran los únicos responsables en poder darle seguimiento y hacer que se cumpliera, y el trabajador no tenía nada que ver. Esto es mentira. El trabajador participa de manera muy puntual en estas actividades. Número uno, tiene que conocer la norma y respetar nuestra política. Si nosotros establecemos un compromiso dentro de la política de decir, por ejemplo, que todos nuestros trabajadores se alinean a las conductas que establecemos en nuestro código de ética y de conducta, ellos tendrán que hacerlo. Tienen que apegarse a estos documentos formales que seguramente ustedes ya utilizan y que además nos sirven para regular este tipo de actitudes de lo que sí está permitido y lo que no. No tienen que cometer ningún acto que atente contra esta política, un poco para reforzar ese punto. Si ellos son observadores de alguna empresa, de algún trabajador, algún jefe que esté provocando, están obligados a reportarlo, ¿no? ¿Cómo lo van a reportar? Puede ser a través de los mecanismos de denuncia, un buzón de quejas, un correo, una línea telefónica, lo que ustedes manejen. Puede ser también a través de la Comisión de Seguridad y Higiene, si es que la tienen implementada en sus empresas, con recursos humanos o, en el caso, con el jefe inmediato, ¿no? Si no estuviera involucrado. También informar a la empresa. Normalmente los eventos traumáticos severos solemos darnos por el nivel de magnitud que tienen. Pero puede llegar el caso que suceda algo y nosotros no nos enteremos. Tal vez fue en algún desplazamiento de trabajo a casa, que estos también forman parte de los eventos que todavía pueden ser atendidos por la empresa. O en algún viaje de trabajo. Bueno, continúo yo porque creo que está teniendo otra vez problemas con el internet. Entonces,
Como dice Diana, estas son las obligaciones del trabajador. Repito, como cuando nos dan en algunas industrias nuestro equipo de protección personal o nuestro reglamento de trabajo, lo tenemos que acatar. No puede ser algo que el trabajador se haga ajeno. Entonces, como dicen, no cometer actos que atenten contra la política de la empresa. Al publicar ustedes su política, la persona se tiene que alinear a esta política y de una u otra manera seguir tal cual los pasos y las estrategias que la política va a desprender. Informar sobre prácticas opuestas a un entorno organizacional favorable mediante los mecanismos de denuncia establecidos por la empresa. ¿Qué es esto? Informar sobre estas prácticas opuestas a un entorno organizacional favorable. Bueno, nos indica que tenemos que tener mecanismos, ¿sí? Canales, pero que sean realmente canales que le generan al trabajador una sensación de seguridad en que no va a haber una implicación negativa, no va a haber una represalia por haber comunicado esto. Esto es muy importante para que este proceso vaya. ¿Qué otra cosa? Informar por escrito al patrón a través de la Comisión de Seguridad e Higiene si se ha presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es justamente lo que hace que la aplicación de la guía 1 se haga en el momento, por lo menos no más de un mes posterior a un incidente, un accidente, una situación crítica. Como les mencioné, la guía 1 no se aplica para toda la gente. La guía 1 solamente se aplica para la gente que sufrió un evento traumático severo en el trabajo, porque se ha vuelto genérico que la aplican a todo mundo y como les mencioné... ¿Por ahí me escuchan? Sí, Diana. Ya te escucho mejor. Y finalmente, someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determina la norma. ¿Qué sucede cuando alguien en la guía 1 sale con que realmente tiene un estrés postraumático? Sí, Diana. Alguien tiene estrés postraumático, lo que va a suceder es que va a requerir forzosamente un tratamiento, va a requerir forzosamente, si el estrés postraumático, ojo, fue generado en el trabajo, va forzosamente a necesitar que se le brinde este apoyo. Y de repente encontramos... Sí, Diana, pero tú no nos escuchas. Pero desafortunadamente, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que desafortunadamente hay personas que, como este es un tema tabú, no van a querer aplicarse a esta situación. Entonces, ese es un punto importantísimo en esto, ¿sí? Estas son las obligaciones del trabajador. Pasamos a la siguiente. Y aquí está el tema de las multas. En caso de no cumplir con los requerimientos, hasta ahorita no hay una variación en las multas. Ahí se oye, ¿verdad? Estas son las mismas multas. Yo no los escucho a ustedes. Estas son las mismas multas que hemos ido... No los escucho a ustedes, pero bueno, termino esta diapositiva que era la que faltaba de mi parte para no complicar más la comunicación. El tema de las multas, que es muy importante mencionar. Desafortunadamente. Entonces, bueno, continúo yo porque sí creo que está teniendo serios problemas con el internet, entonces mejor voy a continuar. Bueno, las multas van desde los 21,000 pesos, mira, ya me contestó Diana el teléfono, van desde los 21,122 pesos hasta los 422,450 pesos. ¿Por qué se va a aplicar una multa? Ese es uno de los problemas que tenemos ahorita. No se sabe exactamente, no existe un tabulador del por qué se va a aplicar de una u otra forma la multa. Entonces, en este sentido, sí estamos un poquito expuestos todavía a estas situaciones y lo más importante es estar en cumplimiento, ¿sí? Lo más importante es estar de una u otra forma ya en orden. No sabemos si a partir del 24 de octubre de este año ya van a empezar a hacer inspecciones. No lo creemos, no creemos que sea tan rápido, tampoco tienen la capacidad instalada en la Secretaría del Trabajo para hacer esto rápidamente, pero si en alguna empresa hay alguna denuncia, si en alguna empresa de repente puede haber un accidente, una situación, llega a la Secretaría del Trabajo y ya dentro de los requerimientos sí nos va a pedir revisar si esto ya va en el orden y en el avance que se requiere. Pasamos me acaba de escribir Diana que la disculpen por este punto. Entonces, bueno, con esta parte terminaría Diana. De todos modos, aquí yo, mientras está Marisol comentándoles sobre esta maravillosa herramienta, les voy a estar contestando algunas de sus preguntas, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Roberto.
Muy bien, para continuar hablándoles más acerca de Analytics, comentaba Roberto que estamos cerca de esta fecha límite, que no existe una prórroga. Analytics es una plataforma que nos puede apoyar muchísimo a poder mandar estas guías y sobre todo a tener rápidamente resultados globales, es decir, por centro de trabajo, pero también de forma individual. Nos ayuda muchísimo a analizar rápidamente para proponer planes de acción a través de eso. Es decir, nos ayuda muchísimo a optimizar los tiempos y el esfuerzo. En su versión completa, Analytics también incluye otros cuestionarios, como es la parte de clima laboral, felicidad laboral, encuesta de salida, o incluso si dentro de su propia empresa ya aplican otras encuestas, es posible cargarlos dentro de Analytics y también mandarlas en línea. Ahora, en cuanto a Analytics, ¿qué características tiene Analytics que facilitaría esta aplicación de las guías de la norma 035? Les voy a hablar de 3 características esenciales. Se puede aplicar a distancia y se puede aplicar a través de dispositivos móviles, es decir, celulares, tablets o computadoras. Esto es mucho más práctico para quienes van a participar que puedan contestar estas guías. También es posible complementar los reportes con información adicional de las personas. Esto es una funcionalidad que se llama dimensiones. Básicamente vamos cargando información demográfica que complementa esta ficha de información en el reporte. Más adelante lo vamos a ver. Y finalmente, la parte más importante, podemos tener reportes por centro de trabajo, podemos tener reportes por cada una de las personas que contestaron estas guías, pero sobre todo tenemos la opción de Power BI, que es una herramienta de Office 365 y nos permite visualizar información en tiempo real. Y esto nos ayuda muchísimo a analizar rápidamente la información y detectar qué personas requieren ser canalizadas o en qué nivel de riesgo están. Más adelante hablaremos más al respecto. Ahora, una vez que nosotros hacemos esta aplicación de las guías, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Cuáles son los reportes que obtenemos a través de Analytics? Tenemos reportes individuales, como les comentaba. Este reporte es un ejemplo de la guía 1 de acontecimientos traumáticos severos. Esta es una guía muy sencilla. Ya nos platicaba Diana que esto hace referencia a acontecimientos traumáticos severos, un acontecimiento donde la persona percibe que se haya puesto en riesgo su vida. Entonces, esta no es una aplicación anónima, por eso vemos en este ejemplo, es el resultado de Luis. Y nos aparece esta ficha de información que complementa este reporte. Básicamente esta es una guía que podría aplicarse en alrededor de 5 minutos, es muy sencilla. Todo parte de esta pregunta inicial que ya nos comentaba Diana y Roberto, si la persona ha vivido un acontecimiento traumático severo. Si la respuesta es sí, como en este ejemplo de Luis, entonces se le presentan preguntas adicionales para ir midiendo los efectos de este acontecimiento o si hay alguna afectación al respecto a partir de este acontecimiento. En este ejemplo vamos viendo algunos sís que responde Luis, de manera que en la parte superior vemos esta síntesis donde nos dice que Luis requiere ser canalizado para su valoración y posiblemente para su atención. Una vez que la persona termina de contestar esta guía, en automático tenemos el reporte correspondiente. Ahora, dependiendo del tamaño del centro de trabajo, las personas dentro del centro de trabajo podría aplicarse la guía 2 o la guía 3. Y aquí lo primero que nos llama la atención es esta semaforización que nos explicó Roberto, donde vemos los niveles de riesgo muy alto en rojo, alto en naranja y medio en amarillo. También luego vemos el verde, que sería nivel bajo, y el azul en nulo. ¿Y qué es lo que nos aparece aquí? Las categorías, que básicamente son los temas. Ya nos explicó también Diana al respecto. Y los dominios, que son los subtemas, y el nivel de clasificación correspondiente. Considerando los dominios y las categorías, en la parte superior vemos el resumen que nos dice que esta persona tiene un nivel de riesgo medio y se identifica con el color amarillo. Por ahí nos comentaba en un principio, Roberto, que esta herramienta Analytics nos ayuda muchísimo a optimizar. Si nosotros hacemos una revisión manual de esta guía, sea la 2 o la 3, aproximadamente tardaríamos más de 20 minutos en poder obtener un reporte de esta forma. De manera que esta es la parte donde Analytics nos puede ayudar a optimizar tiempos y esfuerzos. Y también lo tenemos de cada persona que haya contestado estas guías. Y tenemos esta visión global, un reporte por centro de trabajo. Aquí vemos que fueron 20 personas las que contestaron esta guía y nos ayuda a identificar qué personas o cuántas personas tenemos en los diferentes niveles de riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos 2 en un nivel de riesgo muy alto, 2 en alto, 5 en medio, 9 en bajo y 2 en nulo. Y el porcentaje también de la población que corresponde.
Podemos ver los resultados por categorías, donde vamos identificando la cantidad de personas que encontramos en los diferentes niveles de riesgo. ¿Qué es lo que vemos aquí más crítico? La parte de ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo. Vemos más personas en un nivel de riesgo muy alto, alto y medio. También podemos ver los resultados por dominio o subtema y por las diferentes áreas de la empresa. Algo que les recomiendo mucho y que nosotros tenemos y es bastante práctico es poder analizar los resultados por Power BI. Básicamente estos son dashboards de información. Se los voy a mostrar para que los puedan conocer. Este es el dashboard correspondiente a la guía 1 de acontecimientos traumáticos severos. Aquí nos dice en este ejemplo que 20 personas contestaron esta guía y que 3 de ellas requieren ser canalizadas para su atención. Esto prácticamente nos toma minutos en poder obtenerlo. No tenemos que revisar reporte por reporte. Ahora, ¿en dónde están estas 3 personas? Tenemos 2 personas en el área de producción y una persona en calidad. De estas 20 personas que nos contestaron la guía, ¿cuántas han vivido un acontecimiento traumático severo? 5. Y podemos ir navegando o haciendo diferentes cortes de información. Por ejemplo, aquí estamos viendo secciones. Y si me voy a la parte inferior me aparece todas las personas, pero puedo hacer un filtro para que específicamente me diga de todas las personas que contestaron esta guía, quiénes son las que requieren ser canalizadas. En este ejemplo, Patricia, que corresponde a calidad, Arturo y Luis, que están en producción. Y esto, como les comentaba, lo obtenemos en minutos. Incluso podemos hacer filtros más específicos. Por ejemplo, quisiera ver solamente el departamento de producción. Me dice que tengo 6 personas en producción y que 2 de ellas requieren ser canalizadas. De estas 6 personas, ¿cuántas han vivido un acontecimiento traumático severo? La mitad de ellas, 3 personas. Y me puedo ir a la parte inferior para también identificar quiénes son, Arturo y Luis. Ahora, dependiendo de la cantidad de personas en el centro de trabajo, como les comentaba, tenemos este mismo dashboard para la guía 2 o la guía 3. En este ejemplo también contestaron 20 personas y las vemos distribuidas en los diferentes niveles de riesgo. Tenemos 2 de estas 20 personas en un nivel de riesgo muy alto, 2 en alto y 5 en medio. Las que están en un nivel de riesgo muy alto es Arturo y Luis, pero puedo empezar a hacer cortes de información. Aquí estoy viendo solamente las de nivel de riesgo alto, que es Patricia y Rolando, y también me las ubica en nivel de riesgo de la categoría. Ahora, ¿quiénes son los que están en un nivel de riesgo medio? Y me aparecen estas 5 personas también. Podemos ver resultados, como les comentaba, por categoría. Podemos ver resultado por dominio y también las áreas o departamentos. Esto sería evidentemente de una forma más dinámica. Podemos ver también el resultado de cada una de las personas con su nivel de riesgo e irnos hasta el detalle de saber qué te contestó cada una de las personas en las diferentes preguntas de la guía. Esta es la opción de Power BI. En realidad es una maravilla, es muy práctico para poder analizar los resultados. Y sobre todo esta parte que volvemos a cómo optimizo tiempos y esfuerzos. Muy bien, si es de su interés Analytics, tenemos diferentes esquemas comerciales para poder ofrecerles. Tenemos la opción de solamente adquirir Analytics con las guías de la norma 035. Y aquí les capacitamos en línea para que ustedes puedan aplicarlas a través de Analytics en línea. Ahora, si ustedes tienen interés en Analytics en su versión completa, es decir, que incluya la encuesta de clima laboral, encuesta de felicidad laboral de salida, las que ya vienen precargadas, pero también poder cargar sus propias encuestas, esta sería la segunda opción. Y aquí también incluiría el aspecto de las guías de la norma 035. Nada más que aquí la capacitación lo manejamos con un acompañamiento que básicamente es ir de la mano con ustedes en un primer proyecto de clima laboral desde la parte de logística hasta la parte de tips de resultados y les capacitamos también en línea para que puedan aplicar las guías de la norma 035 a través de Analytics. Si el apoyo que requieren de nosotros es solamente la aplicación de estas guías y la obtención de resultados, puede ser la opción o el escenario de maquila. Y esta maquila podemos adicionarles servicios complementarios, que básicamente un servicio complementario son como 8 apoyos focalizados que tenemos para poder acompañarles en esta implementación de la norma 035. Tenemos estas 8 opciones. Se las explico brevemente.
El primer escenario, que es análisis de prácticas actuales, básicamente es no empezar desde cero, poder analizar qué es lo que ustedes actualmente ya están haciendo que cumple con la norma para poder integrarlo como una evidencia. Es una especie de checklist que vamos haciendo en conjunto. El paso número 2, ya nos comentaba Roberto, ya la misma norma, en la guía de referencia 4, nos da una propuesta de política. Sin embargo, es muy importante que ustedes la puedan personalizar porque esos van a ser sus compromisos para prevenir estos factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable. Podemos apoyarles en poder elaborarla en conjunto o, si bien ya tienen ustedes una política, asesorarles al respecto. El escenario número 3 es realmente muy importante, poder tener reuniones con todos los colaboradores con la finalidad de comunicarles, de informarles qué es la norma 035, por qué se está realizando la norma 035, qué es un acontecimiento traumático severo, qué es en el contexto laboral y que todas las personas podrían estar sensibilizadas de este tema. Esto es vital para el punto 4, que es la aplicación ahora sí de estas guías a través de Analytics. Esto nos favorece mucho, tener esta campaña de sensibilización para que realmente los resultados reflejen la realidad de la empresa. El punto 4 nos da estos resultados que, como vieron en los reportes, son cuantitativos, son datos duros. El escenario 5 nos permite indagar de forma cualitativa sobre estos datos para ver cómo se están presentando. Esto lo hacemos a través de entrevistas a una muestra de personas, para indagar cuál es la causa, para poder indagar también más al respecto de estos factores, que incluso nos dé más información para proponer estrategias mucho más focalizadas, que esa es parte del plan de acción, que es el punto 7 que tenemos aquí. Y el punto 6 que me salté sería, bueno, si nosotros hacemos esta aplicación de las guías a ustedes, a la empresa, también podemos hacer una presentación de resultados. Y el último escenario, que es el punto 8, es apoyarles a poder tener una carpeta organizada de las evidencias que puede ayudarnos en el proceso de auditoría. Básicamente, estos 8 escenarios nos ayudan a que cada cliente podamos darles el apoyo que requieran según sea el proceso en el que estén en la norma 035 o durante la implementación de la misma. Hasta aquí mi participación. Les agradezco mucho y Israel, te pido por favor que nos apoyes para ver qué dudas tienen los participantes. Muchas gracias, Marisol. Antes de comenzar, me gustaría solicitarles a los siguientes asistentes que nos puedan compartir su correo electrónico. Había mandado hace rato y algunas personas me respondieron, les agradezco mucho, pero todavía tenemos algunos que no tenemos identificados y esto es para poderles hacer llegar la presentación. Los estoy mandando en este momento y también aprovecho para hacerles llegar un enlace a una encuesta de satisfacción. Esta encuesta tiene una duración menor a 2 minutos y es muy importante para nosotros porque nos ayuda a mejorar este tipo de eventos. Aunado a esto, pasamos a la parte de los comentarios. Tenemos aquí una pregunta de Juani. ¿Cuáles serían las evidencias que tendremos que considerar? Evidencias, ¿sí? ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, me imagino que la pregunta es las evidencias para evidenciar que estamos cumpliendo con todos los requisitos de la norma. Si es así, lo primero es partir de los 9 puntos, perdón, que son obligaciones, mostrar la política que ya tenemos, la política de prevención de riesgos psicosociales, mostrar evidencia de que se comunicó a la gente, mostrar evidencia de las prácticas que hoy en día ya nos están ayudando a prevenir los factores de riesgo psicosociales. Ese es punto 1 que nosotros utilizamos en la implementación de la norma, revisar qué de lo que ya ustedes hacían en sus empresas nos sirve para prevenir los factores de riesgo. Siempre hay algo y hay que recuperarlo. También mostrar las evaluaciones de la guía 1, si algún trabajador necesitó alguna validación ya psicológica, también mostrar ese reporte que nos debe de generar el psicólogo. Mostrar evidencia de que tenemos un buzón de quejas, de que la gente lo conoce. Aquí es muy importante decir que la norma se va a evaluar prácticamente 70% en documentos, 30% en entrevistas. Entonces, entre más evidencia nosotros tengamos documentada, con firmas de los trabajadores de que se han enterado, se han comunicado, que han participado en las dinámicas, más soporte y solidez le vamos a dar a nuestra implementación de la norma. Puede ser que algunas personas las entrevisten,
Ahorita con tema de pandemia no estamos tan seguros de cómo vaya a ser esa dinámica, pero bueno, prácticamente es eso, evidencia de los cuestionarios, evidencia de que se tienen resultados y que se comunicaron, y evidencia de que tenemos un plan de acción que nos va a servir durante los próximos 2 años, mínimo, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Aide, donde dice que los eventos traumáticos solo son durante la jornada de trabajo. La norma está obligada a que, bueno, perdón, las empresas están obligadas por la norma a atender casos que se hayan sucedido en el trabajo o en algún desplazamiento de trabajo. Es decir, si aún cuando iba de regreso a casa después de trabajar, no sé, lo atropellaron o iba en una unidad del trabajo y chocó, ahí todavía llegaría a nuestro alcance de acuerdo a la norma. También los viajes de trabajo se consideran como parte de esto, ¿eh? Sí, así es. Ya temas, si son en casa, en vacaciones, esos no estamos obligados a atenderlos, y ahí es muy importante que antes de aplicar la guía 1, sensibilicemos a la gente para que ellos contesten esta guía en función de lo que han vivido en nuestra empresa, porque es muy, muy común que la gente pueda confundirse en ese punto y contesten sobre casos que no tienen nada que ver con el trabajo, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Idalia Lucio. Dice, pregunta, ¿dónde dice en la norma que solo se aplica la guía 1 a cierto personal? La guía 1 es para identificar a los trabajadores expuestos a un evento traumático severo. Hay dos formas. Puede ser que si tú ya tienes, tal vez si manejas un área de seguridad e higiene y tienen registros sobre estos eventos traumáticos, puedan estos servirte de guía, o que la lances a todo el personal y pues a ver qué encontramos, ¿no? Puede ser que haya muchos casos ahí que no estén documentados, sobre todo si no tenemos registros previos, ¿no? Algo importante aquí es decir que si lo vamos a lanzar a todos, que es una opción, nada más es importante que sensibilicemos a la gente antes. En nuestra experiencia, si no se les sensibiliza, es muy, muy común que la gente vaya a contestar sobre hechos no relacionados al trabajo, ¿no? Porque incluso si ustedes checan la guía 1, habla sobre si has vivido o presenciado un asalto o algún accidente, o sea, visto un fallecimiento. Son cosas que te pueden pasar en cualquier otro aspecto, no solo en el trabajo, y es muy delgada la línea para que la gente se pueda confundir. Entonces, se puede hacer de las dos formas, es cuestión nada más de que nosotros evaluemos el impacto de cuántas personas pudieran surgir, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta de Marta Soria. Esta creo que son 6 preguntas. Marta, ¿te parece si te la respondemos de manera personalizada? Por el tiempo ya nos arrebasó un poco. Y pues bueno, dejamos nada más por último, dame un momento, la pregunta por parte de Carlos Cortés. ¿Cuál sería la responsabilidad para las empresas que trabajan bajo el esquema de subcontratación de personal? Si nosotros somos el cliente, es decir, nosotros contratamos a una empresa de outsourcing y ellos nos proveen el servicio de personal, nosotros estaríamos obligados a vigilar que nuestro proveedor, esta empresa, cumpla con la implementación de la norma. Es decir, ellos tendrán que hacer su propia política, su propia aplicación de cuestionarios, su propio plan de acción, que seguramente tendremos que trabajarlo en conjunto, porque la gente al final trabaja en nuestro centro de trabajo, ¿no? Si ese es en el caso de quien juega el papel de cliente, pero si yo soy la empresa que presto servicios de outsourcing, lo mismo, yo tengo que, aunque las personas no trabajen en mi centro de trabajo propiamente, yo tengo que hacer esta política, hacer las evaluaciones con las personas, tengo que ponerme de acuerdo con mi cliente para que me permitan el acceso a los trabajadores, para que me permitan también, bueno, poder implementar ciertas acciones, o a lo mejor incluso a lo mejor no es la palabra, pero un poco encajarnos en las estrategias que ya vaya a implementar nuestro cliente, porque pues nuestros trabajadores están, la cultura a la que viven o lo que ellos observan como riesgos también es parte de lo que nuestro cliente está generando en su centro de trabajo. Entonces, ambos tienen que trabajarlas, pero es por separado. El outsourcing tiene que hacer su propio rol, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tenemos pendientes nada más las preguntas de Marta. Tenemos otra pregunta de Juani.
Y tenemos a Regina. Esas preguntas las vamos a responder de manera personalizada. Aquí Roberto y Diana nos van a apoyar con esta parte. Y pues bueno, nos queda... Perdón, Israel, ok. te interrumpo tantito. Sí, ¿Sí? les estuve respondiendo a ellos. Lo que pasa es que ya quedaron en la parte de arriba de las personas que nos están comentando. Solamente nos falta la última. Si quieres, la respondemos de una vez. ¿Qué pasa con la muestra que pide la norma 035? ¿Es mejor aplicarla a todos? Sí, lo ideal es aplicarla a todos. Es lo que nos pregunta Juani. Pero por el tiempo ya no les va a dar para aplicarla a todos. Bueno, depende del centro de trabajo. Si estamos hablando de 50, 100 personas, sí lo pueden hacer. Entonces, estamos hablando de más, como se cierra el 23, es mejor ahí sí utilizar la muestra. ¿Sí? Muchas gracias, Roberto. No, pues contrario, bueno, contrario. agradecerles a todos por su tiempo. Esperamos que haya sido de su tal agrado este evento. Y pues bueno, queda además decirles que van a estar en contacto con ustedes por parte del área de mercadotecnia de PSW para poder ofrecerles lo que es la solución para poder atacar esta norma. Y pues bueno, muchísimas gracias, Diana, Marisol, Roberto, y gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego.